Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. Hoy es 19 de agosto de 2025. El estudio bíblico de hoy se titula La Nueva Jerusalén será física y literal y ahí vivirá la Iglesia de Dios. Vamos a adentrarnos hoy en las enseñanzas sobre qué es realmente la Nueva Jerusalén, basándonos en el análisis bíblico de Tito Martínez. La gran pregunta es, ¿hablamos de una ciudad real, física, o es solo un símbolo? Exacto. Vamos a analizar los textos clave, a ver qué dice la Biblia sobre este lugar celestial y, sobre todo, qué significa para la Iglesia. Perfecto. Empecemos por el principio, digamos, esa idea central, la casa del Padre que menciona Jesucristo. ¿A qué se refiere exactamente, según el texto bíblico? Jesús es muy claro. Habla de preparar moradas, lugares físicos, en la casa de su Padre. Creo que lo mejor es leerlo tal cual, de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Sí, por favor. Dice así. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sigue. Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy, muy claro. Moradas físicas. ¿Y cómo identifica el estudio de Martínez esa casa del Padre? ¿La conecta con la Nueva Jerusalén? Sí, la conexión es directa. Totalmente. El Apocalipsis la describe la ciudad santa bajando del cielo. Leamos Apocalipsis 21, versículos 2 y 3, que es clave. Vale. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que, según este análisis de Tito Martínez, la conclusión es rotunda, ¿no? La Nueva Jerusalén será física y literal y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Correcto, esa es la idea central. Tito Martínez enfatiza muchísimo que negar esta naturaleza física y literal, pues es contradecir directamente las palabras de Jesús. Lo considera un engaño, ¿sabes? Hay quienes enseñan que solo la Iglesia de forma simbólica, pero no una ciudad real. Claro, pero Martínez también reconoce que hay símbolos, ¿verdad? Las puertas, los cimientos... Sí, por supuesto. Pero insiste en que esos símbolos no anulan la realidad tangible de la ciudad. Exactamente. Los símbolos describen aspectos de la ciudad, su significado, pero no la convierten en algo etéreo o irreal. Martínez hace un paralelismo que me parece muy lógico. A ver. La Jerusalén terrenal, la que conocemos, es morada física de Israel, pues igual la Nueva Jerusalén celestial será la morada física de la Iglesia. Por eso es tan importante repetir la idea. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre, donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Entendido. Y además hay una promesa muy concreta para los creyentes relacionada con esta ciudad, ¿cierto? Así es. Jesús mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Lo leemos también. Perfecto. Dice, Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es una afirmación, poderosa sobre el destino eterno de la Iglesia en una ciudad real, tangible. Así que reafirmamos una vez más lo que expone Tito Martínez. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Hay un pasaje que menciona como clave, ¿verdad? Sí, yo creo que lo mejor es ir directamente a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Si te parece, lo leo. Con calma. Adelante. Dice así. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí,
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Interesante. Aquí se habla de templo de mi Dios y justo después de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Tito Martínez subraya que el texto mismo parece diferenciarlos, ¿no? Eso es. Ese es el punto de partida, esa distinción en la misma frase. Pero la argumentación se fortalece al contrastar este versículo con otro pasaje del mismo libro. ¿Y cuál es ese otro pasaje? Para ver el contraste. Pues está más adelante, en Apocalipsis 21, versículo 22. Hablando ya de la Nueva Jerusalén, fíjate lo que dice. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Vaya. Aquí está la tensión, claro. Un texto promete hacer a los vencedores columna en el templo. Sí. Y este otro dice claramente que en la Nueva Jerusalén no vi templo. ¿Cómo se resuelve esto según la lectura de Martínez? Pues su conclusión, basada en ese contraste textual, es que necesariamente tienen que ser dos lugares distintos. Si en la Nueva Jerusalén no hay un templo físico, entonces el templo de Apocalipsis 3:12, donde estarán esas columnas... Tiene que ser otro sitio. ¿Tiene que ser otro sitio? Sí, el templo celestial. Entiendo la lógica del argumento textual. Entonces, si son lugares distintos, ¿qué función tendría cada uno según esta interpretación de las Escrituras? Bueno, para la función del templo celestial, Martínez se apoya en Apocalipsis 7, versículo 15. A ver, lo leo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Le sirven día y noche en su templo, o sea, un lugar de servicio. Exacto. Martínez lo interpreta así. El templo celestial es el lugar del servicio, digamos, del trabajo sagrado de los redimidos ya glorificados. Vale, servicio en el templo celestial. ¿Y la Nueva Jerusalén, entonces, qué papel juega? La Nueva Jerusalén sería la morada, el hogar. Se fija en esa idea del tabernáculo, que se menciona ahí mismo en Apocalipsis 7:15, y lo relaciona con la casa del Padre. Sería la ciudad donde se vive. Comprendido. Servicio allí y en el templo, y la vida, la morada en la ciudad. Y volviendo a lo de ser columna en el templo, ¿qué significa eso? Supongo que no habla de arquitectura literal. No, claro. Él lo relaciona con cómo se usa esa palabra en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 2, versículo 9. Lo leo también. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo. Considerados como columnas. Se refiere a personas importantes, líderes. Justo. Para Martínez, ser columna en Apocalipsis 3:12 no es ser un pilar de mármol, sino tener una posición de gran autoridad, de relevancia, en ese servicio dentro del templo celestial. Algo parecido a la autoridad de los apóstoles. Entendido. Autoridad y servicio en ese templo. Ahora, hay un punto que sé que Tito Martínez recalca, con mucha fuerza. La naturaleza de estos lugares. Sí, eso es absolutamente central en su análisis. Martínez insiste muchísimo en que tanto el Templo Celestial como la Nueva Jerusalén son lugares absolutamente físicos y literales. No símbolos. No solo símbolos o estados espirituales, no. Él argumenta que las descripciones que da la Biblia, por ejemplo, las medidas detalladas de la ciudad en Apocalipsis 21, apuntan a una realidad tangible, espacial. Rechaza interpretaciones puramente alegóricas en esto. ¿Y sobre la ciudad, insiste en su naturaleza? Correcto. Para él es fundamental entender que, según se desprende del texto bíblico, la Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Lo recalca una y otra vez. Muy bien. Él argumenta que el templo celestial, lugar de servicio y autoridad, y la Nueva Jerusalén, la ciudad morada, son distintos. Exactamente. Y el punto crucial es que ambos, según su interpretación directa del texto bíblico, son lugares físicos y literales. Insiste particularmente en que la Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Queda clara la postura de Martínez, derivada de contrastar estos pasajes del Apocalipsis.
Si aceptamos esta visión de lugares celestiales físicos y literales, tal como la presenta Tito Martínez a partir de su lectura textual, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra comprensión de la eternidad, de la resurrección, de la naturaleza misma de esa realidad futura que describen estos textos bíblicos? La Nueva Jerusalén. Queremos ver ¿qué nos dice exactamente el libro del Apocalipsis sobre ella? Su naturaleza, su descripción física. Todo basado en esos textos bíblicos. Vamos a analizar algunos pasajes clave, ¿vale? Sobre cómo desciende, qué es y su estructura. Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por su llegada, por su descenso. Hay una promesa muy clara en Apocalipsis 3, versículo 12. Lo leo literal. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y luego Juan tiene esa visión tan potente en Apocalipsis 21, versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Texto. Pues mira, eso es justamente lo fascinante, ¿no? Esa doble identificación en Apocalipsis 21:2. La llama Santa Ciudad y, justo después, la compara con una esposa. Según la lectura del texto bíblico, esto no indica que sea algo meramente simbólico, ¿sabes? Más bien sugiere una conexión muy, muy profunda. La ciudad celestial se identifica con la iglesia, a la que se llama la esposa del Cordero en otras partes. O sea, la ciudad se presenta como la morada literal, el hogar celestial donde va a vivir la iglesia. Entiendo. El lugar y los habitantes están conectados. Exacto, y por eso es fundamental entender esto que se desprende del texto. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la iglesia de Dios y de Cristo, de un hogar eterno, tangible para la iglesia. Claro, es que aquí es donde se pone realmente interesante, porque justo el siguiente versículo, Apocalipsis 21, el 3, le da otro nombre. Dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Habla de tabernáculo, no dice templo. Eso marca una diferencia importante. Sí, es una distinción crucial que el propio texto bíblico puede establecer muy claramente. El Apocalipsis parece diferenciar entre el templo celestial, por un lado, y este tabernáculo, que es la Nueva Jerusalén, por otro. El templo se describe como eterno, ¿no? El lugar del trono de Dios donde se le sirve. Mira lo que dice Apocalipsis 7, versículo 15. Lo leo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ajá. Fíjate bien en la dinámica que describe. Dice que sirven a Dios en su templo, pero que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. Claro. Ese tabernáculo es la Nueva Jerusalén. El servicio ocurre en un sitio, el templo, y la vivienda, la morada, está en otro, que es el tabernáculo, la ciudad. Vale, veo la distinción. Y esta diferencia se refuerza, yo diría que de forma radical, en Apocalipsis 21:22. Hablando de la Nueva Jerusalén, dice, «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero». Ahí está. Exacto. Según esta lectura textual, la prueba parece bastante clara, ¿no? Son dos realidades distintas. El templo, digamos, permanece donde está, en el cielo, y la ciudad desciende, y su templo, el de la ciudad, es la presencia misma de Dios y del Cordero. Comprendo la lógica según estos versículos que estamos analizando. El texto parece marcar esa diferencia, y de hecho, hay más elementos que parecen apuntar a esa realidad física, ¿verdad? Porque a Juan se la enseñan, se la muestran de forma explícita. Está en Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Leo de nuevo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Exactamente. El hecho de que el ángel le diga, «Ven acá, yo te mostraré», y luego le muestre la ciudad, seguido de todas esas descripciones detalladísimas que vienen después sobre los muros, las puertas de perlas, los cimientos de piedras preciosas, las calles de oro. Sí, que son impresionantes. Pues todo eso
Refuerza potentemente la idea de una construcción literal, física, hecha por Dios. Y fíjate, otra vez la conexión. El ángel le dice que le va a mostrar a la desposada, la esposa. Y lo que le muestra es la gran ciudad santa. La morada de la esposa. Precisamente, la morada y los moradores, la iglesia, están intrínsecamente unidos en la visión. Y bueno, esto nos lleva de vuelta, una vez más, a esa conclusión central que estos pasajes parecen subrayar con mucha insistencia. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la iglesia de Dios y de Cristo. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos analizado, los textos del Apocalipsis que hemos visto describen la Nueva Jerusalén no solo como un símbolo de la iglesia, que también lo es, sino como una ciudad celestial real. Física, tangible. Ajá, sería, según esta lectura, una creación divina literal, distinta del templo celestial que ya existe y destinada a ser el hogar eterno para la iglesia. Es la casa del Padre que desciende. Exacto. Y esto, claro, plantea una pregunta importante, ¿no? Algo para reflexionar. Si esa morada final que se promete se describe en estos textos con tanto detalle físico, tan material, con muros, puertas, oro, perlas, ¿cómo podría eso, quizás, cambiar nuestra perspectiva sobre la naturaleza misma de la eternidad? Claro. ¿Qué implicaciones tiene pensar en el destino final no como algo abstracto o puramente etéreo, sino como una ciudad gloriosa, literal, física? Un escenario real para la vida eterna en comunión directa con Dios. Vamos a centrarnos en el capítulo 21. Exacto. Es que Apocalipsis 21 no se queda en lo simbólico, ¿sabes? Da detalles muy concretos. Medidas, materiales, casi como un plano, ¿verdad? Invita a tomarlo muy en serio. Totalmente. Y para que tengamos todos la base clara directamente del texto, vamos a leer el pasaje clave, escuchemos completo y literalmente Apocalipsis 21, versículos 11 al 27. A ver, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella en ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es potente la lectura completa, ¿eh? Y bueno, al analizar esto, como hace Tito Martínez en su estudio, lo primero que destaca es justo eso, la gloria tangible, la materialidad. Habla de piedra preciosísima, diáfana como el cristal. Para Martínez, esto no es poesía etérea, es la descripción de algo celestial, sí, pero totalmente literal y física. O sea, una construcción real. Eso defiende su análisis, sí.
basándose en la literalidad de cada detalle del texto bíblico. Por eso insiste tanto en que la Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Es, digamos, el eje de su interpretación. Claro, y luego está la estructura que describe, es fascinante. Un muro grande y alto, dice, 12 puertas con ángeles, nombres de las tribus, 12 cimientos con los nombres de los apóstoles. ¿Y las medidas? ¿Qué me dices de las medidas? 12.000 estadios de lado alto y ancho. Más de 2.000 kilómetros por lado. Una barbaridad. ¿Y el muro? 144 codos. Medida de hombre y de ángel, dice. Toda esa precisión. Pues precisamente, el análisis de Martínez recalca que esas medidas, los materiales que lista, jaspe, oro puro transparente, cada puerta una perla gigante. Toda esa especificidad, para él, apunta inequívocamente a una realidad completamente física y literal. No son adornos simbólicos sin más. Entiendo. Aunque, ojo, Martínez sí que ve también un simbolismo claro. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, las puertas con los nombres de las tribus, simbolizar la entrada a través de Israel, ¿no? Y los cimientos apostólicos, pues la base doctrinal de la Iglesia. Pero insiste en que ese simbolismo descansa sobre algo, bueno, algo tangible, algo real que se puede medir y describir con materiales. Y además, el texto menciona otras cosas. Que no hay templo. Exacto. Porque Dios y el Cordero lo son. Que no hace falta sol ni luna. La gloria de Dios ilumina, sí. Puertas siempre abiertas, sin noche. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, la ausencia de templo en una ciudad tan materialmente descrita? Pues fíjate, desde la perspectiva de Martínez, eso no le quita literalidad, al contrario. Significa que la presencia divina es tan directa, tan real y central, que ya no hace falta un edificio intermediario. La comunión es plena. Claro, tiene sentido. Así que ves todos los elementos. La estructura, los materiales preciosos, la luz propia, la ausencia de templo físico. Todo ello en el análisis de Tito Martínez. Converge en esa conclusión central. Él insiste una y otra vez en que la Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre, donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Y cómo el análisis de Tito Martínez enfatiza esa realidad física y literal hasta sus últimas consecuencias. Sí, esa es la idea principal que él extrae del texto. Si la Biblia usa elementos materiales tan valiosos para nosotros, oro, perlas, gemas, para describir esta ciudad celestial con tanto detalle, ¿qué nos dice eso sobre el valor que Dios mismo le da a lo material, a su creación y a su destino final, redimido y glorificado en la eternidad? Es una buena pregunta para quedarse pensando. Muy interesante. Fíjate, Juan describe un muro grande y alto. Menciona 12 puertas, 12 cimientos. Y ojo, con los nombres de los 12 apóstoles inscritos. Detalles muy concretos. Claro. Para Martínez, esa especificidad ya sugiere una estructura física, tangible, aunque es interesante porque él no niega el simbolismo, de hecho, lo integra. ¿Cómo hace eso? Pues cita Efesios 2:20, que dice que la Iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y conecta eso, la base espiritual, con los cimientos físicos, literales, de la ciudad que describe Juan. Pero insiste mucho, el simbolismo no elimina la realidad física. Vale, entiendo. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. Las dimensiones. El estudio se detiene mucho aquí. Muchísimo. ¿Qué dice exactamente el texto bíblico citado sobre las medidas? Pues mira, lo leemos tal cual se cita en el documento de Martínez. Es Apocalipsis 21:16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 12.000 estadios. ¿Eso cuánto es? Pues Martínez calcula que son unos 2.200 kilómetros. 2.200. Una barbaridad, tan precisas y sobre todo gigantescas, para largo, ancho y alto, pues no tendría sentido si fuera solo una metáfora. Claro, 2.200 kilómetros de alto. Es casi inimaginable. Y la forma, porque normalmente se piensa en un cubo. Sí, pero el análisis de Martínez rechaza esa idea. ¿Así? Sí. Califica de falso y ridículo, así lo dice, pensar en un cubo. Él propone una estructura piramidal. Piramidal. ¿Y por qué? Bueno, representa la jerarquía del reino de Dios. Imagina, el trono de Dios y de Cristo en la cúspide, en lo más alto. Y luego la Iglesia
con sus miles de millones de moradas, formando el resto de la pirámide hacia abajo. Tiene su lógica visto así. Para él es la descripción perfecta de la Nueva Jerusalén física y literal. Es, según su visión, la casa del Padre, donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Entiendo. Y además de las dimensiones y la forma, también se fija en otros detalles físicos, ¿verdad? Como el muro, los materiales. Justo. El muro, por ejemplo. El texto citado indica 144 codos. ¿Qué son? Como unos 66 metros, más o menos. Eso es, unos 66 metros de alto. Pero lo que Martínez considera crucial son los materiales. A ver, cuéntame. Volvemos a citar el texto que él usa, Apocalipsis 21, 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro transparente, semejante al vidrio limpio. Oro puro. Transparente. Exacto. Un material que no conocemos aquí. Y Martínez lo enfatiza muchísimo en su texto. Llega a decir, con mucha vehemencia, algo así como, si habla de material es porque la Nueva Jerusalén es absolutamente física y literal. Vaya. Para él, negar esto es básicamente rechazar la revelación. Ese oro transparente subraya el origen divino, celestial, y la realidad física de la ciudad. Entendido. O sea que, para resumir el argumento de Tito Martínez, tenemos un muro descrito, puertas, cimientos con nombres. Medidas colosales, una forma piramidal propuesta, materiales específicos y extraordinarios, como el oro transparente. Y toda esta acumulación de detalles físicos le lleva a concluir que no es una alegoría. Precisamente. Para Tito Martínez, la evidencia del texto es clara. Insiste en que la Nueva Jerusalén será física y literal, que es la casa del Padre destinada a la Iglesia de Dios y de Cristo para la eternidad. Entonces la imagen que nos deja este análisis de Tito Martínez es muy concreta. No un símbolo etéreo, no, sino una metrópolis celestial, gigantesca, tangible. Una Nueva Jerusalén que es física y literal. La definitiva casa del Padre, el hogar eterno para la Iglesia de Dios y de Cristo. Si aceptamos esta idea de una ciudad física real construida con oro transparente, con jaspe, ¿cómo sería la experiencia? O sea, ¿cómo se sentiría, cómo se viviría en un lugar hecho de sustancias celestiales tan radicalmente distintas a nuestro mundo? Buena pregunta. Los textos arrancan describiendo los cimientos del muro, pero no unos cimientos cualquiera. No, para nada. Hablan de que están adornados con toda clase de piedras preciosas. Y lo curioso es que las detallan, jaspe, zafiro, ágata, 12 tipos, uno para cada fundamento. Ajá, 12 fundamentos, 12 piedras diferentes. Llama mucho la atención esa especificidad, ese detalle material. Pues precisamente es que... Eso es lo fascinante aquí, esa insistencia del texto bíblico en detalles tan materiales, tan tangibles. Claro. Porque, a ver, si esto no fuera algo, digamos, físico y literal... ¿Para qué tanto detalle? Exacto. Esos detalles tan específicos, pues, perderían un poco el sentido, ¿no? Según esta descripción, se presenta como una realidad que casi puedes tocar, una realidad sólida. Y sigue, porque no se queda ahí. Las 12 puertas son 12 perlas gigantes. O sea, cada puerta es una única perla enorme. Sí, increíble. Perlas gigantescas. Y la calle principal de la ciudad, de oro puro. Pero ojo, no un oro normal. Dice que es transparente como el vidrio. Exacto. Ahí volvemos a lo mismo. El texto bíblico habla de materiales, sí, pero con unas características, desconocidas o a una escala diferente a la nuestra. Claro, oro transparente. O perlas del tamaño de una puerta de ciudad. El texto subraya que son materiales y esto como que refuerza la idea de que la Nueva Jerusalén, según esta visión, será física y literal, una localización real. Y aquí es donde se pone, para mí, realmente interesante. A ver. Porque el texto bíblico dice que no hay templo en ella, en la ciudad. Eso es un punto crucial, muy importante. ¿Por qué? Porque esto la diferencia claramente del concepto que a veces se maneja de templo celestial. Son dos cosas distintas, según esta interpretación. La Nueva Jerusalén aquí se presenta más como una morada, ¿sabes? Un lugar para vivir, no un sitio de adoración centrado en un templo. Entiendo. Y tampoco necesita sol ni luna, no hay astros que la iluminen. No.
porque la gloria de Dios la ilumina directamente. Y el Cordero, que es Jesús, es su lumbrera, su lámpara, digamos. ¡Qué imagen! Sí. Y esto también, según el texto bíblico, apunta a una realidad física y literal. De hecho, se menciona que es la casa del Padre. La casa del Padre. Sí, donde se preparan moradas. Hay una referencia clara a Juan 14, versículos 2 y 3. Se insiste mucho en esto. Será la morada física y literal, el lugar donde la Iglesia de Dios y de Cristo vivirá para siempre. ¿Repite eso? Física y literal y para siempre. Exacto. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. El texto bíblico también añade que las naciones salvas andarán a su luz y que los reyes de la tierra llevarán su gloria y honor allí. ¿Qué significa todo esto? Pues, interpretado literalmente, sugiere que será como un centro gubernamental universal. ¿Gubernamental? Sí, un centro físico y literal, con el trono de Dios y de Cristo allí. Un lugar real desde donde, emana el conocimiento, el gobierno sobre la nueva tierra. Una especie de capital del universo, entonces. Algo así. Se describe como la casa del Padre, una ciudad física y literal. Para la Iglesia, un lugar tangible. Y se dice que sus puertas nunca se cerrarán, y que allí no habrá noche. Siempre abiertas, siempre iluminadas. Una vez más, son detalles que describen una estructura física y literal, una morada gigantesca. No es una metáfora sobre sus habitantes. No es simbólico. No, según esta lectura. El texto bíblico es claro, es la casa del Padre, física y literal. La Nueva Jerusalén será física y literal. Y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Y, finalmente, se habla de exclusión, o sea, ¿quién no entra? Efectivamente. Nada inmundo, ni que haga abominación o mentira entrará. Solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Correcto. Y también se describe un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Claro, y eso refuerza de nuevo la idea de un lugar real, con condiciones de entrada muy claras y hasta con características geográficas propias, como ese río. Un río resplandeciente. Sí, todo en el texto bíblico, tal y como lo estamos analizando, apunta a que la Nueva Jerusalén será una ciudad física y literal, la morada eterna de la Iglesia en la casa del Padre. Queda claro. Como una realidad física y literal, la casa del Padre destinada a la Iglesia. Exacto. La interpretación textual insiste una y otra vez en su tangibilidad, en que es algo físico y literal. Es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Si aceptamos esta visión literal, esta idea de una ciudad celestial física, real, que incluso gobierna el universo, ¿cómo cambia eso nuestra perspectiva sobre el destino final? ¿Cómo cambia la forma en que entendemos la naturaleza de la eternidad que describen estos escritos? Vida eterna y gobernar el universo. Se centra en una interpretación tremendamente física y literal de la Nueva Jerusalén, la vida eterna, todo. El árbol de la vida, la corporeidad de Dios Padre, el destino de la Iglesia. Es interesante ver cómo construye su argumento a partir de esa literalidad. Pues mira, empecemos con el árbol de la vida. La lectura que hace Tito Martínez de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2, dice: En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ajá. Y aquí Martínez subraya algo que considera crucial. Sí, él argumenta que este árbol es el mismo, el mismo que estaba en el Edén. Exacto. Y claro, si aquel era literal y físico, y lo recalca mucho, con mayúsculas, pues entonces, argumenta él, este de la Nueva Jerusalén tiene que ser también literal y físico. Ya, y esa es como la piedra angular, ¿no? Sí, Si el árbol es literal... La ciudad entera, la Nueva Jerusalén, también lo es. La literalidad de una parte implica la del todo. Entendido. ¿Y lo de las hojas? Eso de para la sanidad de las naciones. ¿Cómo encaja eso en algo físico, literal? Pues para Martínez encaja perfectamente. Sostiene que esa sanidad de las naciones solo tiene sentido si es, de nuevo, literal y física.
o sea, curación física. Servirán para curar a seres humanos que ya son inmortales, sea en la nueva Tierra o en otros planetas después del milenio. Todo refuerza esa idea de una eternidad tangible. Y este es el punto central, la idea que Tito Martínez repite una y otra vez en su texto. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Esa es la frase clave, sí. Seguimos con el texto bíblico. Apocalipsis 22, verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes identifica Martínez como esos siervos? Claramente para él son la Iglesia de Cristo. Ajá. Y su destino es servir a Dios Padre eternamente en esa nueva Jerusalén física. Pero no solo servir. Ah, hay más. Sí, porque conecta esto con otros pasajes. Cita Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas. Entiendo. Y de ahí deduce que la Iglesia no solo sirve, sino que heredará todas las cosas. Y ojo, gobernará el universo entero. Aquí es donde entra esa idea tan potente de Tito Martínez, ¿no? La de los cristianos vencedores convertidos en dioses inmortales. Exacto, con autoridad sobre planetas, galaxias, una visión cósmica del poder de la Iglesia. Vaya. Y fíjate, hay otro punto que extrae de Apocalipsis 22, verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Se enfoca mucho en eso de verán su rostro. El rostro de Dios Padre, entiendo. ¿Y qué concluye de eso? Pues, según su texto, Martínez lo considera una prueba, él dice irrefutable, de que Dios Padre tiene un cuerpo físico. Un cuerpo físico. Se apoya en más textos para eso, ¿no? Cita Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para él, ver implica un objeto visible físico. Y es muy tajante aquí. Pues afirma, literalmente, que quienes enseñan que Dios Padre es un espíritu sin cuerpo físico están, y usa la palabra, mintiendo. Así de claro. Contundente. Sí. Todo para reforzar esa visión de una eternidad tangible. Y volvemos a la idea central, que repite para que quede bien grabada. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Apocalipsis 22, verso 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué saca de aquí? Bueno, primero, lo de la noche. Al no haber noche, será siempre de día en esa ciudad que él llama la casa del Padre. Siempre de día, vale. Y la parte final, y reinarán por los siglos de los siglos, la conecta directamente con lo anterior. Los siervos de Dios, o sea, la Iglesia. Gobernarán. Exacto. Gobernarán por los siglos de los siglos sobre todo el universo, como esos dioses inmortales que mencionaba. Poder eterno y universal. Queda muy claro entonces el núcleo del argumento de Tito Martínez en estos fragmentos que hemos visto. La idea que machaca es: la Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre, donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Hemos visto ese énfasis constante en lo físico, lo literal. Desde el árbol hasta el propio cuerpo de Dios Padre. Exacto. Y culminando en ese destino de gobierno cósmico para la Iglesia. Sí. Si se pone tantísimo énfasis en lo físico, en lo literal, en un futuro de poder casi, de ciencia ficción, gobernar planetas como dioses inmortales, Sí. ¿qué implicaciones tiene esa visión tan concreta del más allá para la forma en que se vive la fe ahora, en el presente? ¿Cómo puede afectar a la espiritualidad actual esa expectativa? Buena pregunta. Es algo para seguir pensando, ¿no? Cómo esa visión del futuro puede moldear el presente de un creyente. Vamos a explorar los versículos 6 y 7 del capítulo 22. La pregunta central, la que guía todo este análisis de Tito Martínez es, ¿la Nueva Jerusalén que se describe en la Biblia es algo físico, literal, una ciudad de verdad, o es más bien algo simbólico? Exacto. Empecemos con el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis. Lo leo literalmente, tal como aparece en el texto bíblico. Y me dijo:
Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vale. Tito Martínez pone un énfasis tremendo, ¿no? En esa primera frase. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué extra hay ahí? Pues mira, es fascinante porque esa afirmación para él es la clave de bóveda de toda su interpretación. El análisis que hace Tito Martínez del texto bíblico sostiene que esa declaración del ángel significa, sin lugar a dudas, que todo lo que se le mostró a Juan, incluida la Nueva Jerusalén con todos sus detalles, debe entenderse como absolutamente literal. Literal y verídico. Literal y verídico. Tal cual. No como una alegoría, un símbolo de otra cosa. Y claro, desde esta perspectiva, pues argumenta que esto choca frontalmente con otras interpretaciones que ven la Nueva Jerusalén como, un símbolo de la Iglesia o de un estado espiritual. Tito Martínez califica esas otras lecturas, usando sus propias palabras, como una patraña, algo enseñado por, y cito textualmente, falsos cristianos. ¡Ostras! Es una afirmación fuerte. Cuando el texto menciona esos falsos cristianos, se refiere específicamente a cualquiera que no comparta esta visión literal, basada en la lectura de estos versículos. Exactamente. La argumentación que presenta Martínez vincula directamente el aceptar esta literalidad con lo que él define como la postura del verdadero cristiano. Para él, la clave está en aceptar la profecía tal cual viene dada en el texto. Y esa frase, fieles y verdaderas, es en su análisis la prueba irrefutable que exige esa aceptación literal. Entendido. Volviendo un momento al versículo 6. Martínez también analiza la parte que dice el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Cómo interpreta eso? Tito Martínez conecta esa frase directamente con Apocalipsis 1, versículo 1. Allí se dice que la revelación fue dada por Dios a Jesucristo para mostrarla a sus siervos. Entonces, argumenta que este Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, es Jesús mismo. Ajá. Lo identifica, por tanto, como el Señor y también Dios. Ya veo. Una conexión textual interesante. Y supongo que esto, refuerza su argumento principal, ¿no? Precisamente. Para Tito Martínez, el hecho de identificar a Jesús como el garante último de esta revelación, sumado a la declaración de que las palabras son fieles y verdaderas, pues todo eso solidifica la conclusión que él extrae del texto bíblico. La Nueva Jerusalén será física y literal. En su lectura de este pasaje no hay, espacio para metáforas. Queda claro. Pasemos entonces al siguiente versículo, el 7, que aquí es donde la cosa, se pone aún más interesante, diría yo. El texto bíblico dice literalmente, «He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». ¿Vale? Aquí la interpretación de Martínez identifica claramente a Jesús hablando en primera persona, anunciando su regreso y la bienaventuranza. ¿Cómo se entiende? Pues se interpreta que esa bienaventuranza, esa bendición especial, es para aquellos que guardan las palabras de la profecía. Y guardar en este contexto significa obedecerlas y creerlas. Y crucialmente, según el análisis de Martínez, creerlas incluye aceptar el carácter literal de lo profetizado, como la Nueva Jerusalén. Se conecta así la fe correcta, la creencia literal, con la bendición divina. Entiendo. Si unimos todas las piezas, según la exposición que hace Tito Martínez del texto, la conclusión a la que llega es que solo aquellos verdaderos cristianos, los vencedores, son los que aceptan y además proclaman lo que el texto bíblico, según esta lectura, afirma sin ambigüedades, que la Nueva Jerusalén es totalmente física y literal. O sea, que todo el análisis de estos dos versículos, el 6 y el 7, convergen en una única idea central, una idea que se repite bastante, por lo que veo. Así es la idea que Tito Martínez subraya una y otra vez, derivada de su lectura de estos versos. Es insistente en esto. La Nueva Jerusalén será física y literal, y es la casa del Padre donde vivirá para siempre la Iglesia de Dios y de Cristo. Bien, entonces, para recapitular un poco, hemos examinado cómo el análisis de Tito Martínez de Apocalipsis 22, versículos 6 y 7, se apoya fundamentalmente en esa frase, fieles y verdaderas, para defender una interpretación estrictamente literal de la Nueva Jerusalén. Correcto. Ese es el núcleo argumental, tomar esa frase como un sello de
de autenticidad factual, digamos. Para Martínez, el texto bíblico no está describiendo una metáfora bonita sobre el cielo. No, está revelando una entidad física y literal, la casa del Padre, destinada a la Iglesia de Dios y de Cristo para siempre. Esa es la conclusión central, la idea fuerza de su estudio sobre estos versículos específicos. La Nueva Jerusalén será física y literal, la casa del Padre. Queda muy clara la postura. Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com, y también claro en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. El enlace directo a este estudio lo tienen en la descripción de este video. Y bueno, a quienes no estén suscritos todavía a este canal, pues les animamos a hacerlo. Compartan este vídeo en sus redes sociales, denle un like, que siempre ayuda, y activen la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Ha sido un análisis fascinante, la verdad, muy esclarecedor. Ciertamente. Pues nada, hasta el siguiente análisis escrito por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta, sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo. Hasta entonces.